Sí, yo aparecí. Hoy. Oh, hola, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchísimo gusto, muy bien, muy contenta de tenerte acá en Tiempo de Palabras antes de la medianoche. Así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Gracias a ti por la invitación. Bueno, yo quiero presentarte, aunque todos te conocen, nos están siguiendo muchísimas personas ahora, después vamos a hacer los saludos pertinentes. Quiero decir que sos actor, escritor, narrador oral, director, docente. Sos egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, egresaste en 1970. Y ese fue tu primer contacto con la palabra artística, ¿verdad? Contame un poquito, si me olvidé primero de decir alguna de tus profesiones y de tus actividades, y después también cómo es que comenzás a contactarte con la actuación. ¿Dónde viene la vocación? Bueno, ¿Dónde surge? antes de eso, tantas actividades o profesiones o como se llamen, son producto de lo mismo, ¿no? De ir estableciendo lazos y relaciones con lo que uno hace y diversificándose, porque los que somos, los que vivimos del arte y del teatro, en este caso del cuento, es lo que hacemos, ¿no? Y yo Exactamente. comencé en una época en que la narración oral no se conocía como la de ahora, digamos, no existía la narración oral contemporánea, y lo que sí había era el teatro. Y a mí siempre me gustó el teatro desde el colegio. Yo hacía teatro, escribí unas obras de teatro, ¿no? Completamente irresponsable a los 17 años. Y ¿Y esa actividad era apoyada por la familia? ¿Había actores en la familia ya? no había actores en la familia, no. Lo que pasa es que yo a partir de los 18 años tuve una vida muy independiente. Comencé a trabajar, todo, ¿no? Viví en la Argentina 3 años, Ah, sí, ¿en qué parte? ¿En Capital, en Cava? y en Buenos Aires, en Capital, Sí. del año 65 al 67, porque allá vivía mi padre, ¿no? Ah, Y bueno, vi mucho teatro en Buenos Aires. Fue un periodo de formación cultural. Vi mucho teatro, mucho cine, cantaba en un coro de la qué Basílica bien. de Santo Domingo, del Rosario, recuerdo, Santo Domingo, creo, de San Sí, Telmo. en Y San Telmo. Sí. en ese coro integraba otros coros de repente en el Colón para los grandes conciertos, los oratorios. Qué Conocí muchos interesante, eso no lo sabía. amigos músicos, me acerqué a la música, a ópera, o sea, yo recién saliendo del colegio, de la escuela pública, digamos, en Chile, y fue una maravilla esos 3 años. Además me tocó un periodo político muy bueno, de bonanza absoluta. El gobierno del doctor Ilia, Claro, de claro, sí, sí. democracia, fue un pequeño lapso de democracia. Un pequeño lapso, es verdad, sí, Entonces, sí. yo creo Eh, que todo eso, Qué interesante y qué enriquecedor, ¿no es cierto? Todo eso, y qué independencia, siendo tan joven, tan independiente y poder ya comenzar a andar por el mundo. sí, sí, claro. Bueno, mi padre me ayudó al comienzo en Buenos Aires, pero después yo me las arreglé. Perfecto. Pensaba estudiar en la universidad en Buenos Aires, pero por Sí, distintas razones, qué carrera quería creo estudiar? que sociología, cuando llegué, sociología. Pero luego ahí me atrapó la cosa artística, ¿no? Y Sí, decidí después volver a Chile. Volver a Chile después de 3 años, me puse a sí, trabajar y allí tuve la posibilidad, por la universidad chilena de esa época que era gratuita, y sobre todo para la gente que trabajaba, de ingresar a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, que era la más importante en ese tiempo, ¿no? Y mientras trabajaba, estudiaba en forma vespertina en la tarde y estudié teatro. Estudié 3 años, las carreras eran mucho más cortas entonces. 3 años tú después hacías una práctica y ya a los tres sí. años dejé el trabajo y me dediqué al teatro. O sea, empecé a dedicarme al teatro y a trabajar en teatro. Bueno, al Porque en principio, 1980 ya estaba formando parte del grupo Ictus. sí, ¿Puede claro, ser Teatro yo Ictus? yo egresé de la Escuela de Teatro en el año 1970.
¿no? sí. O sea, Ya, años. pasaron 10 años en que tuvo prácticas, se siguió formando y entraste en 1980 a este grupo. Ictus. Fueron 10 años Sí, muy entre medio porque vino la dictadura sí, de Pinochet en Chile y el teatro no se podía hacer, no había horario para hacer teatro, se suspendieron las obras durante ya sé, más. sí. Fue muy Pero duro, pero seguí hasta que llegué a un grupo profesional importante, el grupo independiente más importante de Chile en ese tiempo, y con la suerte y el privilegio de quedar allí y estar durante muchos años, 14 años, trabajando sí, allí, ¿no? y ese periodo, durante ese periodo ocurrió algo muy importante para vos, decime si estoy en lo cierto, que estrenan Primavera con una esquina rota en 1984. ¿Cómo Exactamente. fue eso? Ese descubrimiento de la novela de Benedetti, que Bueno, poco tiempo antes había salido. nosotros estábamos haciendo un teatro de resistencia, un teatro contra la dictadura, donde mezclábamos lo social con el humor. Y eso nos salvaba, porque si no, nos habrían cerrado el teatro. Igual nos amenazaban de muerte, nos llegaban anónimos y cosas terribles, pero bueno, estábamos en eso. Había que apechar, Sí, como decimos en Chile. sí, Y buscábamos, trabajábamos con autores. Yo también teníamos un comité, un equipo que escribía. Yo era parte de los que escribíamos, hacíamos creación colectiva, pero yo escribía obra. Y descubrimos la novela esa en, creo que en una gira a Venezuela estaba la novela, porque esa novela no se vendía en Chile, estaba prohibida al comienzo. me imagino, porque justamente la temática tiene que ver con la dictadura, ¿no? Entonces, en Venezuela, alguien nos pasó la novela, la compramos todo el equipo y la leímos y dijimos, esto tenemos que hacerlo en teatro, hay que hacer una adaptación. Y incluso pudimos hablar con Benedetti en Uruguay, hicimos una pequeña gira a Uruguay, un festival Sí, importante que se hacía en ese tiempo en Uruguay, que era de todas las compañías, en fin, internacional. Pudimos conversar sí, y decirle que queríamos hacer la obra, que la estábamos ya prácticamente ensayando. Claro que habíamos pedido los derechos y todo. Él estuvo muy de acuerdo. E hicimos esa obra, que fue la obra más exitosa que hicimos durante todos esos años de dictadura, ¿no? 15 meses estuvo en cartelera, lo que para Chile es mucho. En Buenos sí. Aires están varios años en cartelera, pero, o estaban, ¿no? Sí, Pero sí, sí, pero 15 meses es verdad que es mucho. Y es cierto que el hecho de contactarse con Benedetti y conocer Montevideo, a los montevideanos, lo impulsó al grupo a nos ayudó volver a Chile y claro, sí, sí, en la obra, pero conocer Montevideo y los montevideanos fue muy importante, ¿no? Y sí, sí, sí. los lazos, Es gente encantadora, sí. claro. Y bueno, fue un éxito esa obra y se acaba de remontar, tú sabes, en Chile. Sí, 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 lo estuve leyendo porque fue ahora en el marco del festival, ¿no? Del Internacional de Teatro, No. En ¿no? Chile se conmemoran como una cuestión de Estado los 50 años del golpe, de la dictadura, ¿no? Ah, fue en ese marco, perfecto, sí. Entonces hay cuestiones culturales que tienen que ver con eso. Y el mismo grupo Ictus, pero ahora con otra generación, por supuesto, con gente mucho más Claro, sí, 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 joven, e hizo una versión nueva, sí. con los mismos elementos, pero tiene otro enfoque que es muy interesante, porque ¿Cuál es ese enfoque, Carlos? ¿Qué vuelta de tuerca le dieron está ellos? mirado desde el presente, ¿no? Y tiene algo de crónica, algo de testimonio, algo narrativo, también una obra bastante narrativa, al contrario de la nuestra, que era un melodrama social. Nosotros hicimos un melodrama, pero Ujú. de, de, de destrucción de familia, de amores cruzados, en fin. Eh, Sí, sí, que es pero la base, él, claro, es la base de la novela, ¿no es cierto? También esa, el exilio y la ah, gente encarcelada, las diferencias de las lo que, familias, cómo se separan. cómo se destruyen las relaciones, los matrimonios, el problema de los niños chicos, una niña chica que actúa en la obra, en fin, las relaciones Sí, sí, sí. de los abuelos, Ah, padres, en fin. sí, ahora, Carlos, toda esa época, uno lo dice fácil, ¿no? Que ustedes hacían
teatro durante la dictadura, pero se corría mucho riesgo. Y he leído en un artículo que inclusive hubo hechos terriblemente sangrientos con un actor, Roberto Parada, que creo que leí que se habían ensañado con él y asesinaron a su hijo en presencia de todos. Era así tan cruel y tan Sí, terrible, el riesgo que corría el actor. ese es un hecho que marca esta obra. Estábamos dando esta obra y trabajaba ahí un gran actor de veterano, conocidísimo, Roberto Parada. Ya falleció ya. Era, por supuesto, el mayor del grupo, era un invitado. Invitábamos gente al grupo, porque la compañía éramos Sí, cuatro, pero invitábamos actores cuando necesitábamos. Y a este actor le secuestraron el hijo. El hijo era profesor, un muchacho joven de 30 y tantos años. Lo secuestraron junto con 2 compañeros más y desaparecieron. Y estábamos dando sí, obra con el hijo desaparecido, llevaba ya 2 o 3 días desaparecido, y en el intermedio de la obra, porque la obra era en 2 actos y tenía un intermedio, llegó la hija de él, su hija, a comunicarle que su hijo había sido encontrado muerto, degollado, junto a los otros 2 secuestrados. sí, Imagínate, sí, sí, en medio, con todos nosotros ahí, sabiendo y escuchando. Entonces sí, 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 dijimos, vamos a suspender la obra. sí, Pero Parada no quiso. Dijo, no, no, esta obra hay que hacerla. La voy a hacer como un testimonio, dijo, para mi hermoso hijo. Y sí, actuó todo acto. Nosotros estábamos destrozados, llorábamos detrás de bastidores, tú sabes, al escuchar los diálogos que tenían absoluta relación terrible. con lo que estaba pasando. Esto se supo en Santiago, el Ictus, el grupo de Santiago, y empezó a llegar la gente a la sala. Y esa sala partió con un teatro lleno, porque siempre se llenaba esta obra, pero después estaba desbordado, o sea, la gente estaba en los pasillos, se sentó donde pudo, llegaron, no sé, otras 100 personas más para solidarizar con Roberto, ¿no? Con el teatro. Fue Claro, una sí, 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 qué terrible, qué experiencia terrible. única, Eh, muchísima. la verdad que ha sido una historia para América Latina, ¿no? Terrible, para un montón de países, inclusive Benedetti. Recuerdo que en una entrevista, creo que lo contaba también Galeano en el libro de los abrazos, Benedetti, que también vivió en el exilio, y cuando estaba en Buenos Aires tenía un llavero con 5 llaves Sí, de distintas casas para poder esconderse, ¿no? Para poder resguardarse. Así que claro. bueno, hay muchísimas historias terribles sobre esta época. Eh, la actuación, bueno, fue entonces el primer contacto, porque no existía, como vos dijiste recién, la narración oral, no se conocía, pero luego te volcás a eso. ¿Cómo es el primer contacto? ¿Quién te abre los ojos sobre la narración oral y cómo te contactás con este nuevo arte? Por supuesto que en el extranjero, igual que con Benedetti, digamos, con la novela. En una gira, nosotros, Teatro Ictus, era muy querido en el continente, ¿no? Por la labor que hacía, y nos invitaron a varios festivales internacionales, ¿no? No solo en América Latina, sino que sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Y fuimos al Festival de Cádiz, un gran festival iberoamericano en Cádiz, España. Y allí, en una pequeña sala, estaban invitados narradores orales. Francisco Garzón Céspedes, el maestro milenario, ¿ah? De la tradición, a quien yo no conocía, con un grupo de españoles, gaditanos, que él había ido formando durante un periodo, y se presentaban en esa sala junto a una narradora mexicana cuyo nombre no recuerdo, pero que era profesional también, y con Garzón también contando. Y era una sala pequeñita, eran como unos invitados del festival, no era teatro, pero era un arte escénico, ¿no? Y yo fui con otro compañero, habíamos, no sé, 100 personas, y quedé, pero sorprendido y maravillado de lo que se podía hacer solo con la palabra hablada y contada. Y Sí, esos sí, sí. eran alumnos que debutaban, ¿ah? Pero fíjate que ya en el debut tú te dabas cuenta de la potencialidad que podían tener esos relatos si tú seguías practicando y todo lo demás. Por supuesto que también vi al maestro Céspedes Garzón contar, y a la mexicana, que eran ya profesionales formados.
Sí, Entonces fue sí, muy grande y me encantó lo que vi. Ahora, no es casualidad, los actores trabajamos con la palabra, ¿m? Igual que los claro, narradores, una palabra sí, aprendida de memoria y después sí, coloquializada a través del teatro, pero también es la palabra lo que domina. Y cuando uno escribe obras de teatro, uno va trabajando con el lenguaje, con la palabra hablada, nunca con la palabra escrita. Si tú, claro, sí, sí, si tú escribes literatura, es aburridísimo en el teatro. sí, Los literarios, pomposos, no sé, o demasiado elaborados. Entonces, yo creo que no es casualidad, ¿no? Que me tocó tanto. Y por sí, supuesto que hicimos los contactos para que viniera un narrador a Chile al año claro, siguiente. Esto fue el año 92. Se celebraban 500 años de la conquista de América por los españoles. sí, Entonces, el 93 vino un narrador a Chile, un venezolano, curiosamente, Rubén Martínez Santana, que hoy día vive en Barcelona y es muy conocido y él mismo organiza un festival allá, un mundo de palabras muy bonito, y nos hizo un primer taller, a los que esto fue dentro de otro festival que se hizo en Chile, el 93, para celebrar la democracia, que había terminado la dictadura. Entonces, un mega festival internacional hecho por el gobierno, donde vinieron grupos de todas partes del mundo. Y vino el narrador venezolano con un espectáculo y con la obligación, por supuesto, de hacer un taller. Eso es lo que se le pidió. claro, sí, 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 Y yo fui de los primeros inscritos, por supuesto, yo ya sabía de qué se trataba. Y de ese taller duró, eso es un taller pequeño de 5 o 6 sesiones, nada más. Pero de ahí salió un grupo, un pequeño grupo, que nos reunimos después del taller, 7 personas, ¿no? La mayoría actores, excepto un psicólogo. El resto éramos actores y una actriz. Había una mujer y los demás todos hombres. A diferencia de Argentina, donde hay más mujeres que hombres, ¿no? El sí, sí, muchísimas más mujeres, sí. comienzo fue al revés. Ahora, Carlos, la diferencia entre el actor y el narrador, ¿cuál sería? Porque muchos vienen de la actuación, muchos narradores, ¿no? Sí, Y obviamente la actuación le debe aportar mucho al narrador oral, pero no es lo mismo actuar que narrar. por supuesto que no. Lo que más me entregó a mí la narración del teatro fue la cosa escénica, el saber estar en un escenario, ¿no? Cómo pararse, dónde moverse, no temerle a ese espacio y el contacto con el público, porque nosotros hacíamos obras también donde no había cuarta pared, en el ictus, nos Claro, comunicábamos sí, con el público, teníamos un manejo de eso. ¿Ah? Era un teatro a veces abierto, a veces más cerrado, otras veces más abierto. Eso fue muy importante, pero cuando yo empecé a contar cuentos, me di cuenta de que que podríamos llamar la mnemotecnia o la forma de encarar los personajes no me servía para contar los cuentos, porque me podía ser una especie de personaje como medio engolado, medio un super personaje que no cabía en el cuento, ¿te fijas? O sea, claro, allí la palabra era muy importante, pero sobre todo una suerte de espontaneidad en el contar, de, de alguien, porque hubo una discusión grande en la teoría, sobre todo en España, en que si el narrador era el narrador o era Nico. Se discutió mucho, no se llegó a ningún sí. acuerdo. ¿Ah? Todavía el día de hoy tampoco. Había, no sé, la propuso un gran académico español muy interesante, que amaba mucho el teatro también. Eh, y la conclusión es que yo creo que cuando tú cuentas, tú eres un personaje, pero tiene que ser lo más parecido a ti mismo, lo más Claro, parecido a ti mismo, sí, convertido sí, sí, en estar sobre el escenario, pero sí. no encarnas a nadie, sino que te encarnas. Exacto. Yo coincido con usted totalmente, con vos totalmente, que es ese narrador desprovisto de todo lo exterior y que con la palabra logre que el receptor imagine toda esa escena, ¿no? Y para encarnarte a ti mismo, mientras más te conozcas a ti mismo, mejor narrador serás. Y por eso que es fácil a veces observar en la gente joven que comienza una especie de sobreactuación en el escenario contando, ¿te fijas?
no es que no quieran, pero están aprendiendo a ser ellos mismos en el escenario. Y eso lo claro. van aprendiendo, bueno, con los resultados, con la crítica, con el grupo, en fin, o dándose cuenta. Cuando uno empieza a contar, aunque hayas tenido un taller y un muy buen maestro, todavía no sabes contar. Tú Claro, empiezas a sí, aprender sí, cuando te enfrentas solo con el público. La primera vez en sí, la es verdad. clase magistral tuya, aunque lo hagas mal, lo hagas como lo hagas, nosotros nos equivocábamos al principio al contar. Nos costaba lograr los finales de los cuentos, que son muy difíciles y muy fundamentales. Y de repente terminábamos y se producía un vacío. Es horrible ese vacío. Pero por lo mismo fuimos inteligentes porque formamos un grupo de los 7 y nos turnábamos para contar en un lugar nocturno, en un pub, de un barrio bohemio de Santiago. Entonces, 2 o 3 contábamos un día, al otro día, y luego, antes de cada contada, hacíamos un taller, todo, para ver qué se contaba, cómo se iba a contar, probaban cuentos, nos hacíamos crítica, funcionábamos como un taller, habiendo tenido un solo profesor nada más al comienzo, pero bueno, lo demás es práctica. Y ¿Cómo lo recibió la gente? A la gente le gusta que le cuenten cuentos. fue A la, extraordinario. Fue extraordinario. extraordinario. Nosotros, era un local con mesitas, sillas, donde tú podías comer algo y tomar cerveza, vino, en fin, lo que quisieras. Era un pub. Estaba recién abierto por un chileno que había sido exiliado en Colombia y que conocía a los cuentacuentos. Porque en Ah, Colombia él tenía un café y había tenido cuentacuentos. Yo vivía a 2 cuadras del pub. Yo fui a hablar con él porque andábamos buscando un local. Y vi que esto era nuevo y fui a hablar con él. Y me dijo, cuentacuentos, me dijo, pero por supuesto, Carlos, ven, en la puerta del lugar. Era un tipo fantástico. ¿todo Eh, esto transcurría dónde, Carlos? ¿En Valparaíso? no, todo esto en Santiago. Yo viví en En Santiago. Santiago. Yo hace Claro, vos te trasladás en el 95 a Valparaíso, ¿no? hace 30 años casi. Claro. Eh, y comenzamos a contar ahí. Al principio invitamos gente, ¿no? Las primeras funciones. Nosotros empezamos contando siempre para adultos, nunca para niños. Era público joven, adulto, en las noches. La función era un día miércoles, creo que partía a las 10 de la noche, media 10 de la noche. Y con un grupo de gente invitada, en fin, no sé, 30, 40 personas. Al miércoles siguiente, casi lleno. Al tercer miércoles, lleno. Y nunca más, no cabían más de 80 personas con dificultad. Era pequeño, pero cobrábamos una entrada, por supuesto, desde el principio. La repartíamos y fue un Qué, éxito. Nos qué empezaron a maravilla. llegar, se corrió la voz. La prensa llegó a nosotros, nos fuimos a la prensa. Se produjo un fenómeno en el barrio Bellavista, así se llamaba el barrio Bellavista. Oye, el lugar era muy lindo, se llamaba La Casa en el Aire. Ah, qué lindo, sí, sí. Palabras en Pero el aire. ¿sigue estando esa casa en el aire, me parece, o no? Sí, Se, lo vi yo en algún momento. se cuenta más alejadamente, se cuenta de vez en cuando, pero existe, por supuesto. Ahora, Carlos, en Chile hoy hay un gran número de narradores profesionales o siguen siendo un grupo reducido los profesionales y luego aficionados. No, hay un grupo mucho más grande de narradores, llamémoslos profesionales. ¿Mm? O sea, que Sí, tuvieron una acción y que han seguido contando. No sabría decirte cuánto. Yo sé que se han formado profesionales porque hubo una escuela que formó mucha gente. No claro. toda la gente contó, pero ellos formaron como 3.500 personas. Ah, muchísimo, sí. 3.500 personas yo creo que se deben seguir contando así, no más de 500 o algo así, o 600. No tengo claro, pero esa Sí, gente sí, sí, a otra gente. sí. Entonces, que el Ahora, Carlos, va a crecer. sí. Y El grupo al que usted mencionaba antes pertenecía a Jorge Díaz, también su amigo, escritor, actor, también perteneció al grupo de narradores Jorge Díaz. no directamente al grupo de narradores. Como éramos grandes e íntimos amigos, ¿eh? Él Sí. me interesó mucho y yo le dije, ven a ver, anda, ven a la Casa en el Aire a escuchar tus cuentos, porque yo voy a contar
él te escribía, pero no se atrevía a publicar, porque decía que yo soy dramaturgo, ¿no? Yo no soy, estos cuentos no sé cómo son, porque no soy escritor de cuentos. Yo le dije, mira, yo me entregó todos sus cuentos, escritos todavía en papel, ¿no? Ni siquiera, Sí, sí. ni siquiera en PDF. Y yo empecé a contarlo porque eran excelentes cuentos para narrar. Eran cuentos Sí. que tú Yo intervinías. tengo que confesarle, Carlos, que con vergüenza, me da vergüenza, pero yo conté Teresa de Jorge Díaz. Teresa, me encanta ese cuento. Parece que yo lo conozco con otro nombre. Es la Puede ser. La mujer que se pregunta si lo sigue queriendo el marido, Ah, sí, sí. después de tantos años. Tantos cuentos que ya se me olvida. Sí, sí, Eran muy buenos. Y los cuentos permitían algo que yo descubrí rápidamente eh, cuando empecé a contar de que tú tienes que meterte en el cuento también con tu lenguaje, no con el lenguaje literario del autor. A veces sirven hermosas frases, finales, en fin, pero en realidad tú tienes que coloquializarlo, porque si no se transforma en literatura leída, aunque lo estés contando. claro. Entonces, Esa transformación, Carlos, es lo que usted llama oralitura. claro, claro, oralitura. No, no yo, es un nombre que se le da. Se Sí, que le se da, le da. Sí. Yo lo escuché a usted cuando vino a Buenos Aires en una de sus viajes, hice un curso con vos, de tuteo, y escuché hablar de oralitura, es esto a lo que te estás refiriendo. el resultado del texto de autor con la intervención del narrador, que es diferente. Es que de todas maneras es diferente. Sí, Porque incluso aunque lo dijeras casi de memoria, al contarlo tienes que hacer ciertas reiteraciones, tienes que volver atrás para que no se olvide quién era este personaje, o sea, está intervenido. Y mientras más intervenido, si el narrador sabe intervenirlo bien, queda fantástico, ¿no? Yo invité a Jorge y le dije, ven a escuchar tus cuentos. Fue a la casa en el aire, muy nervioso así, se sentó bien atrás, escondido, porque era tímido. Escuchó los cuentos y me dijo, mira, me dijo, en realidad funcionan muy bien los cuentos. Claro, me dijo, no exactamente mis cuentos. Yo le dije, no, Jorge, oro, oro. qué bueno, Y tú sabes, qué buena anécdota. y escribiendo y se atrevió a publicarlo. Y publicó como 3 libros de cuentos increíbles, porque fue la manera en que otra gente también pudo contarlo. Claro, sí, Entonces, sí, es genial. Es una forma de transmitir muy buena, la verdad, es claro, de la yo boca al oído, ¿no? empecé a contar el año 93, después del taller. Ya el mismo año del taller empezamos a contar y conté haciendo teatro hasta el 2000, o sea, hasta el 99. El 2000 dije no, tengo que, si quiero hacerlo mejor todavía, tengo que dedicarme, porque o ensayaba teatro o aprendía cuento y salía a contar, y dije, no, voy a Sí. hacer un cambio, un vuelco. Yo ya llevaba 25 años contando en el teatro. Dije, me voy a Sí. dedicar al cuento, definitivamente. Si no, Qué decisión, ¿no? Fue una decisión importante. si me va mal, bueno, trataré de volver al teatro de alguna manera. Claro, sí, sí. El grupo con el que ya había cumplido un ciclo también. Los grupos cumplen ciclos, tú sientes eso, ¿no? Es bueno Sí, de unas es cosas, así, sí. atornillarse ahí para siempre. Y empecé a contar y no paré nunca más de contar. Y fue fantástico porque ahí éramos muy pocos los que contábamos, pero se empezó a correr la voz, entonces ya dejé de contar en la casa en el aire, sino que me dedicaba a contar, me vine a Valparaíso, que ese fue el cambio también. Desde Santiago, Sí, estuve aquí del 95 al 2000, hice teatro, pero de ahí seguí. Y de ahí no paré nunca, oye, y tuve una suerte increíble que, bueno, aprendí una manera de contar que gustaba, eso es importante. O sea, yo sentía que llegaba plenamente a la gente y me lo devolvía a la gente de mil maneras, con muestras de cariño, sí. no solo aplausos, sino que cosas que me contaban, que me decían. Muy lindo, fue muy emocionante. Me conquistó la sencillez del relato y la profundidad que puede llegar a tener el relato, porque es algo que está en
inconsciente más profundo, es telúrico. Los seres humanos funcionan a través de historias. No tenemos otra manera para conocernos que contarnos las historias que hemos vivido y de lo que somos o de lo que creemos que somos. Así claro, nos contamos a nosotros mismos. a los otros, para que los Claro, otros a cuenten nosotros. la relación. Hay gente muy reservada que tú dices, yo no sé nada de ese tipo, no sé quién es, me da desconfianza, porque no dice nada, claro. Si tú no dices, no puedes relacionarte, ¿no? No, es Hay verdad, gente que es está cierto. buscando encontrar pareja, ¿no? Pareja Sí, 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 de distinto sexo, porque claro, no claro, sabe cómo contarse, cómo como hacer contárselo, es verdad. cambio. Carlos, vos tuviste la posibilidad de viajar por muchos lugares a través del cuento, España, Italia, Estados Unidos, Canadá, Perú, Venezuela, Argentina, Uruguay, bueno, muchos Estuve en países. 17 Pero países, muchos. ¿verdad? ¿Cuántos países? 17 países, 17 países, muy bien. Bueno, y ¿no? yo encontré una nota donde hablaba de una estadía tuya en Madrid. Estuviste haciendo la obra Valparaíso no existe. Sí, espectáculo. Un espectáculo No, no, de narración yo oral. escribí una obra de teatro, Sí, que fue la última obra de teatro que hice, el año 99, justo antes de tomar la decisión. Que se estrenó acá en Valparaíso. Era una obra sobre Valparaíso que se llama Valparaíso no existe, con un gran sí, elenco. sí. Creo que quedé agotado, porque al año siguiente decidí, no fue muy bien, fue una obra, tuvo financiamiento, aquí hay fondos donde tú postulas, también pude conseguir fondos para esa obra. Yo Sí, sí, incluso gané una beca para escribirla, no, fue fantástico. Y luego hice un espectáculo, porque esa obra también era muy narrativa, Valparaíso no existe, tenía muchos elementos. sí, Entonces, un espectáculo de una hora y cuarto, que se llama Valparaíso no existe, donde voy contando Valparaíso a través sí, de acciones de los personajes que han vivido en ella, de su mitología, de las sí. cosas del mar, en fin, ¿no? Sí, sí, ha Eh, sido un éxito en Madrid y ahí también en Chile. ¿En algún otro lugar estuvo con esta yo obra? la presenté más en otros países. Claro, yo la presenté. Es que este era un espectáculo, no era la obra, o sea, era yo solo contando Valparaíso, ¿no? Claro, o sea, de la obra pasó a ser la versión, solamente claro, digamos, narración oral. Sí, y distinta un poco de la obra, Claro. pero mismo contenido. Y eso era muy Yo- lindo. La gente que me acercaba, por ejemplo, en España, mucha gente me decía, mire, nosotros hemos viajado por muchas partes, pero conversamos con mi marido y en un año más vamos a ir a conocer Valparaíso. No lo podemos creer. Vamos a sí, ir sí, sí, sí. sin Qué querer maravilla, ¿no? Bueno. promotor turístico. Carlos, tengo que hacer una pequeña pausa para leer todas las personas que mandan saludos y estuvieron Sí, sumándose, ¿sí? que bueno. Tenemos a Alba, Silvia Trillo, Carolina, Duendes del Vino, Jimena, Elisa, Lorena, Jaime, que mandaba especialmente saludos, Telón de Mil Colores, Berlil, Jaime, ya lo nombré, Eugenia, Rogers, Silvia Shinka, Daniela, Tamara, Hikari, Romina, Burpagok, Nazaret. Así que bueno, y muchos más que no pude tomar nota, porque estoy hablando con usted y tengo que tomar nota y no puedo. Bueno, así que prefiero concentrarme en la conversación. Sí. Así que le pido disculpas a los que a lo mejor mandan algún saludito y no lo veo, ¿no? Bueno, Eh, todos ellos, muchos, yo tengo Carlos, amigos allá. sí, Yo ¿cómo? hice muchos talleres en Buenos Aires. Muchísimo, sí, sí, sí. Yo asistí a uno o dos, nada más, pero sí, muchísimas veces. Inclusive compartimos en el 2010 en un espectáculo, mesa con usted, que habíamos ido ahí por la calle Florida, un espectáculo que era muy bonito también. Estuvimos charlando sobre su tierra, su bella tierra, maravillosa Valparaíso, ¿no? ¿Por qué decidió mudarse, Carlos? ¿Por qué decidiste cambiar e irte a vivir a Valparaíso? ¿Qué te otorgaba? Porque siempre fue un foco cultural muy importante, ¿no, Valparaíso? Sí, pero un foco
sí, cultural, porque ha producido talentos ahí, pero en sí mismo los puertos siempre son ciudades difíciles. ¿Mm? Son Difíciles. Y tienen las dos caras, ¿no? dos caras, son complejos, son duros, eh, porque yo había vivido como 40 años en Santiago de Chile, y Santiago se transformó en una ciudad muy invivible. Creció enorme, contaminada, las Sí, distancias son enormes entre un lugar y otro. Era una ciudad agobiante, ¿no? Y la contaminación del aire es terrible, sigue siendo hasta el día sí, de hoy. sigue siendo. Tenía hijos pequeños todavía, 6, 8 o 9 años, y yo quería una vida más saludable para ellos también. Y mi mujer, Claro, ¿no? claro. Y se dio esto que fue como un cambio de ciclo. Cumplí un ciclo en el Teatro Ictus, y yo dije, se me dio yo nunca había comprado casa, por ejemplo, en Santiago, ¿no? Sino que arrendaba casa. Sí, Podía, que quisiera. Y dije, voy a... Y vine a hacer un taller en Valparaíso de narración oral. El primer taller que se hizo en Valparaíso acá lo hice yo en una universidad, abierto a todo el público. Y venía toda la semana y me gustó tanto porque venía y pernoctaba acá, después me iba. Me sentí tan bien en este ambiente provincial, maravilloso. entre comillas, provinciano, más reducido, a escala humana, con tiempo. Los negocios cerraban a la hora de almuerzo. Era increíble. Era increíble. Estábamos a 1 hora y media de Santiago, pero parecía otro país. Y le planteé a mi esposa que parecía se nos viniéramos. Ella estuvo totalmente de acuerdo desde el principio. Desde el Qué principio. buena decisión, qué buena Y, decisión. y mis hijos crecieron acá. Fueron al colegio acá, se educaron, fueron a la universidad, egresaron. Te fijas, o sea, tuvieron una vida muy, muy tranquila, muy plena. Y yo tenía que viajar, sí, eso sí, porque Valparaíso es un foco, pero se agota rápidamente. Entonces yo Claro, sí, voy a viajar por toda mi región. Yo vivo en una región, la quinta región, que son sí, varios kilómetros, y muchas ciudades, y es muy bonita también, porque todo es rural o costero. Estás en la costa o sí. estás en la montaña, entonces era precioso salir en el auto, irme a lugares cerca de la montaña, pueblos, escuelas, bibliotecas, en fin. Es muy bonita, muy linda Chile, tiene una geografía maravillosa. Y además empecé a conocer todo Chile gracias a los cuentos. Yo conocía 2, 3, 4, 5, 6 ciudades, pero con esto me metí en casi todas las regiones de Chile. Sí, Desde Arica, que es la primera, allá, sí, límite con Perú y sí, Bolivia, al norte, estar sí, en el Cabo de Hornos. claro, Entonces, sí, 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 y aparte de eso, yo pensé, dije, con el cuento, yo ya viajé, había viajado bastante con el teatro. Ya no voy a viajar más. Dije yo, bueno, no importa, viajo por Chile, no me importa. Pero empezaron a aparecer los festivales internacionales, claro, sí, y, sí, y le gustas a un gestor, rápidamente te va a recomendar para los otros. Y totalmente. recorrí América Latina, que conocía muy poco, aparte de Uruguay y Buenos Aires no conocía más. Y pude llegar hasta Costa Rica, hasta México llegué. Costa Qué Rica, bien, Venezuela, qué maravilla y a través de la palabra, ¿no? Qué la, lindo. y conociendo de verdad el país y la gente, porque tú vas a los lugares, no a los grandes teatros solamente, sino que vas a comunidades, te llevan a escuelas, entonces Y conoces que es ahí donde se conoce realmente a la gente, ¿no? distintas clases sociales. No, fue una experiencia maravillosa. Y me impregnó a mí de un sentimiento latinoamericano que no habría descubierto de otra manera, ¿no? Y a valorar al resto de Latinoamérica, porque cuando tú estás muy encerrado en un lugar, crees que lo Sí, tuyo es verdad, es verdad. es por el... Como no hay nada más. Carlos, usted también es escritor, sos escritor. Escribiste, además de las obras de teatro, tenés cuentos, que la otra vez los vi en Instagram que estaban leyendo tus nietos, los estaban No me considero descubriendo. escritor de cuentos, no me considero. Lo que yo hice fue tomar varias historias de la tradición oral De la latinoamericana, tradición oral. países, unas que me gustaron, digamos, las escogí y las narré, o sea, las escribí narrativamente. Fue un Ah, esfuerzo. Primero perfecto. quise escribir como escritor y no me resultaban, porque como que
la historia se volvía un poquito anodina, no sé. Entonces dije, no, las voy a grabar, las grabé. Y porque esto me lo planteó una editorial, la editorial EDB, Don Bosco. ¿Sí? Entonces yo mandé las narraciones y una persona las mecanografió en ese tiempo, todavía sin computador, ¿no? Las escribió y yo luego corregí. Entonces los textos que están en ese libro, que se llama Las más bellas historias para ser contadas, son Sí, pequeños, hermoso título. con 10 historias. Si tú las lees, aparecen como contadas. Y Sí, quedé muy contento con el resultado, pero después yo escribí un manual de teatro escolar, eso sí, con Jorge Díaz, que es sí, para que los profesores hagan teatro de enseñanza, y escribí como 10 o 12 obras de teatro, algunas en forma personal, o sea, unipersonal, y otras en colaboración con otros. sí. Están publicadas ¿Están publicadas? Ah, en antologías del teatro Ito, na- porque todo perfecto. el Valparaíso no existe, que la escribí en Valparaíso, viviendo en Valparaíso. Claro, sí, sí. Se publicó hace poco en una antología de teatro porteño que se llama aquí de una universidad. Sí, sí, sí. Esas historias Carlos, llegaron a los colegios. sí, El libro ese llegó a todos los colegios de Chile. El Ministerio sí. compró miles de ejemplares. Los profesores lo leían. Cuando yo iba a contar, me decían, mire, aquí se lee sus cuentos. Yo decía, bueno, no son míos, pero bueno, pero el libro usted lo hizo. Qué gratificante. Hay una preocupación tuya porque el niño se Claro. le, se le cuente cuentos. Lo decía ya, lo leí en una entrevista que te hicieron, lo decía Bueno, Gabriela Mistral también, ¿no? Si la importancia de contarle, un buen maestro tiene que contarle un cuento a un niño, ¿no? y no, Gabriela Mistral era extrema, tú sabes. Llegó a decir Sí. que si no, en una parte dijo que un maestro tenía la obligación de saber contar cuentos. Y en otro texto más, no podía ser maestro si no sabía contar cuentos. Y decía, Bueno, esa apertura que se hace, ¿no es cierto?, en el niño cuando uno le cuenta una historia, ¿no? En el adolescente, en el niño. Es decir, a todos nos gusta que nos cuenten cuentos, es así, al adulto también. Sí. Carlos, vos como lector, ¿no? ¿Qué géneros preferís? Como el otro día te veía también leyendo, te escuché leyendo unas frases por Instagram. ¿Qué géneros preferís? yo soy bastante omnívoro para leer, ¿eh? O sea, me gusta de todo. He sido siempre un lector de novelas, sí. ¿Ah? A mí me gusta la novela y que sea bien gruesa, con hartas páginas. Pero que hay unos mamotretos que no existen, ¿no? La suerte también del lector. Uno, Sí. me gusta la novela, me gustan las biografías también, me gustan los ensayos sociológicos, históricos sociológicos, ¿no? Que te cuentan ¿Sos un lector que en toda tu vida o ahora en esta etapa estás releyendo? Viste que hay lectores que releen. releo muy poco, Esto- no, releo poco. Debería releer más, porque al releer te sorprendes de una manera impresionante. claro, porque uno no es el mismo, no es el mismo de los 30, ni de los 40, ni de los 50, obviamente. Yo leí la novela Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Sí, a los 22, 23 años. Me pareció una hermosa novela dentro del sí, boom, que era la primera, sí, entonces, ¿no? Siempre fue la de primera. realismo mágico. Claro, me pareció muy bonita y todo. La releí a los 60 años y encontré que era maravillosa, extraordinaria. No he leído otra novela mejor de todas las que he leído, perfecta, tenía el ritmo, la prosa poética maravillosa, era perfecta. Leía y me emocionaba, decía, ¿cómo no vi esto? ¿Cómo no? Claro, porque Oh, uno tiene otras vivencias ahora, sí. increíble esa experiencia, increíble. Sí, yo Lo creo que la relectura es importante, ¿no es cierto? que Porque no somos los pasa es mismos. que me gusta Eh, mucho, ¿Te también gusta mucho? soy fetichista, me gusta el libro, por eso me gusta comprar libros. No puedo, A mí también. puedo ser El olor del papel, la textura, ¿no? ahora, decimos, no, ya no vamos a comprar más libros. Y mira, te cuento, yo me cambié de casa hace 6 meses, 7 meses. Dejamos Valparaíso y nos vinimos a vivir a Viña del Mar.
por distintas razones, de Sí, comodidad sobre todo, porque ya estamos más viejos también, ¿no? sí. Entonces, bueno, Por tanta subida y bajada. sí, estaba muy grande. Ahora, mis hijos crecieron ya. Y, y junté mi biblioteca para trasladarla en caja y conté los libros. Teníamos 1000 libros. Para 2 personas es una brutalidad. No me cabía Una maravilla. en el apartamento. Entonces, con un librero, ¿no? Apartamento construimos. Y tuve que regalar 300 libros. Bueno, Por suerte se los regaló al Centro Cultural de una muy bien, que lo pueden, claro, lo van a aprovechar, sí. claro, para que empezaran su biblioteca, ¿no? Qué bueno, qué buena. Bueno, ya ahora tenemos que releer, pues ya no vamos a poder seguir comprando libros. ¿Descubriste que hay algunos escritores nuevos que te interesan, jóvenes escritores que te interesen? ¿O no? ¿No Y hay grandes escritores que te hayan llamado la atención? en Chile hay uno que me ha llamado mucho la atención, que leí su novela Cumbre, que luego quise leer para atrás y para adelante. Se llama Alejandro Zambra, ¿no? Autor de una novela, poeta chileno. Perdí el contacto contigo, no sé si me oyes. A ver, ahora sí. Yo te escucho, Ahora ¿eh? Te escucho, estás un te poquito veo borroso, congelado, pero pero te ¿me escucho. escuchas? Sí, te escucho bien, sí, Ah, sí, ya. ahí está. Alejandro Eh, Zambra, sí. sí. Escribió una ¿Es novela. poeta también? Él escribió poesía de más joven. Él tiene 43 años. Es joven todavía. No, ya Es no escribió joven, sí. poesía. Pero tiene una manera de acercarse a la literatura y a la novela muy original. Sencilla. Aparentemente sencilla, pero tremendamente profunda. Tierna, delicada. Y son novelas, fíjate, a pesar de lo duro de los tiempos que vivimos, positivas. Te dejan con el corazón Mm, contento. Es muy impresionante ese escritor. sí, Y acabo de leer qué eso bueno, que lo voy a tuviste, tener en cuenta. que grabé en internet, que es un texto de él sobre la importancia de la lectura silenciosa, el significado de lo que es leer en Sí, silencio, que no es en soledad, sino que es acompañado de 1000 cosas, con tu imaginación. Y un exactamente, sí, libro que acaba de publicar, muy pequeñito, se llama Literatura Infantil, y que es un libro hecho de sí, distintos textos de él, pero sobre el tema de los hijos y la paternidad, de un joven de 43 años, pero extraordinario. sí, No, sí. hermoso. Me gustó mucho, mucho el fragmento que leíste, sí. No sabía que estábamos hablando del El mismo autor. poeta chileno está editado en Buenos Aires, ¿vale? Se ha editado en varios idiomas. ¿Eh? Te la recomiendo si te Bueno, gusta la poeta lo voy chilena. a tener en cuenta. Bueno, Carlos, se nos va terminando el tiempo y siempre solemos en tiempo de palabras concluir con alguna anécdota o alguna lectura, y yo te hice un pedido que no sé si lo vas a poder llevar a cabo, ¿Cuál de es? leer un poema, de leer un poema que escribí para Valparaíso. ¿Lo tendrás a mano para leerlo? No lo tengo, se me olvidó, no me lo recordaste. Bueno, no importa, lo hacemos Me dije, para otra ocasión. pero me hubieras dicho, recuerda el poema, claro, yo, No importa, no yo importa. disculpa, Vos sabés, no, para nada. Vos sabés que cuando conocí Valparaíso quedé tan encantada que enseguida escribí este poema que le dediqué a ese lugar tan mágico, ¿no? pero Y justamente termina el poema diciendo que es muy difícil escribir cuando ya escribió tanto el poeta, que para mí el gran poeta es Pablo Neruda, ¿no? A quien realmente admiro muchísimo. claro, Y qué difícil poner en palabras algo de lo que habló tantas veces Neruda, ¿no? Así que bueno, ¿querés terminar el encuentro con alguna anécdota de tu profesión, alguna anécdota especial? Ya nos contaste un montón, pero bueno, sí. ¿alguna en especial que quieras compartir? Eh, no, lo de que no termino de maravillarme del poder del cuento cuando tú lo cuentas. Por ejemplo, conté en un colegio que era religiosa, ¿no? Dirigido por monjas,
para niñas me gusta mucho a mí contar para los adolescentes, porque hay mucho narrador que cuenta para los niños, hay muchísimos y muy buenos. Sí, Hay pocos sí. para los adolescentes, hay narradores que le tienen miedo a los adolescentes, porque dicen, no, que... Y por supuesto me gusta mucho contar para adultos también. Pero Sí, que la nunca, verdad que son ámbitos totalmente distintos, pero nunca, yo más que a los adolescentes le tendría miedo a los niños, que dicen enseguida la verdad si les gusta o no, no tienen filtro, ¿no? pero tú sabes, los puedes manejar, son niños, o sea, pero el adolescente tú no Sí, sabes. ¿Ah? sí. Pero no, yo siempre he tenido mucha suerte con ellos. He tenido cuentos especiales para ellos también, que los interprete. Y siempre les hablo de cuando yo era adolescente. Yo les dije, yo ahora soy un dinosaurio para ustedes. Una vez fui adolescente. Tenía pelo, digo, tenía pelo, y era rubio, rubio, eso es cierto. Rubio, no usaban, no usaba barba, pero era alto, sí. Siempre fui alto, yo soy bastante alto. Alto. Y los ojos verdes que tengo son los mismos de siempre. Entonces, le dije, chiquilla, a ver, escúcheme, muchas mujeres, no sé, 300 mujeres. Rubio, alto, delgado, de ojos verdes. ¿Cómo estaba? ¿Cómo me encuentran? Es que lo que te gritan, no, rico. Pero no me decía, Muy no. bueno. Entonces, ellos, ¿no? Y conté un cuento de Jorge Díaz, que se llama La señorita Celeste, donde yo cuento en primera persona, lo adapté yo a primera persona, siendo yo un niño de 9 años que se enamora de una mujer de 20 y que descubre al final que esa mujer, que aparentemente era inválida porque la llevaban en silla de ruedas, era ni más ni menos que una sirena que va, te vuelve al mar y que le pide ayuda a ese niño para que la lleve. Era un cuento Qué de hermoso, historia de amor, hermoso. desde el niño enamorado, que es muy lindo eso, ¿no? Hay Sí, novelas. Yo sí. tenía una experiencia personal también de haberme enamorado como a los 9 años de una mujer también de 20. O sea, yo no sabía, pero era eso, porque uy, lo único que quería era mirarla, estar cerca de ella, me producía una fascinación que no entendía de qué se trataba, ¿no? Entonces, Sí, yo sí, sí. cuento, termino, y al final hay un grupo de niñas que me está esperando, como 7, 8, se acercan muy serias, ¿eh? Me dicen, y ganó, eso a usted le pasó de verdad. No, usted la, pero de y con el corazón. Entonces yo le dije, chiquilla, siempre es verdad, porque si no existió, cuando se cuenta, ustedes la vieron, la imaginaron conmigo, y esa es una verdad que la pueden creer a pie juntilla. Fue lo único que Sí. puedo decirles, ¿no? Y Maravilloso, comprobé esa maravilloso. fuerza tremenda que tiene la palabra contada, ¿no? Para las chicas inteligentes, no ni bobas ni nada, ya en plena pubertad, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Quiero hacer otra pausa y ya nos despedimos. Deja mensajes y saludos. Nuevamente, ahora Ani, Adriana, Nerea, Tete, Daniela, Victoria, Sofía, Chari. Y dijo un grupo que el telón de 1000 colores dice que fue una noche maravillosa. Y muchos aplausos. No, Muchísimas gracias por este lujo de tenerlo acá en Tiempo de Palabras. gracias al Eh, público, y saludos para todos los que conozco y los que no conozco también. También. Bueno, nos despedimos y con un agradecimiento enorme. Fue un gusto, un placer tenerlo. Hasta luego. Adiós, Silvia. Gracias. Adiós. Saludos a todos, a toda la familia.